tiene esto. planeada la metodología, profe, el parcial? Sí, sí, ya está más o menos planeado. Y está la fecha también. O sea, vamos a hablar de la fecha, qué tal les queda la fecha que voy a poner. Si no, la podemos correr, pero ya más o menos está la metodología. Y les voy a contar en un rato. Vamos a empezar. Bueno. Bueno, ahora vamos a empezar un poco con el trabajo práctico 3, que nos va a demandar un poco más de la mitad de la clase, y después vamos a hablar de los parciales y de los coloquios, cómo estuvo todo. Bien. Bueno, el práctico 3, ¿en qué constituye? Bueno, en amplificadores de instrumentación y respuesta en frecuencia, ¿no? Es una combinación. Lo que vamos a ver entonces son amplificadores de instrumentación, los cuales nosotros vamos a ver una aplicación específica de ellos, que es para amplificar una señal cardíaca. Pero los amplificadores de instrumentación pueden ser usados para muchos, digamos, otras cosas. Por ejemplo, para amplificar puentes de Winston, celdas de carga que incluyen los puentes de Winston para amplificar variaciones en termocuplas, pequeñas señales diferenciales siempre, ¿no? Bueno, no sé si alguno de ustedes ya en algún momento ha visto amplificadores de instrumentación. No sé si me pueden decir por el chat o por la voz, digamos. No sé, ¿alguno ya ha visto algo o en su vida, digamos, técnica o profesional o en la secundaria? Sí, un poco. Donde yo trabajo, bueno, se hace equipo médico y se usa obviamente amplificador de instrumentación para la entrada del canal DSG. Claro, para amplificar señales de electrocardiacas. Perfecto. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer en este práctico. Cuando estamos en el laboratorio en forma presencial, nosotros disponemos de un generador o simulador de señal cardíaca que está en el laboratorio de la facultad. Bueno, obviamente de eso no disponemos, pero sí vamos a disponer de un simulador de señal cardíaca, la cual la van a poder utilizar conjuntamente con el Proteus, ¿no? Pero bueno, ya les voy a ir diciendo de a poco todo. Bueno, el práctico entonces, ¿en qué consiste? En diseñar un circuito amplificador de entrada diferencial para amplificar una señal de un ECG, una señal cardíaca. Entonces, ¿en qué nos vamos a imponer unas condiciones de diseño? Vamos a imponer, por ejemplo, un ancho de banda entre 0,05 Hz a 100 Hz. ¿Por qué? Porque las señales digamos, cardíacas son de baja frecuencia y pero tienen unas componentes armónicas de más frecuencia que la de un Hz, ¿no? Por eso ajustamos nuestro ancho de banda entre 0,05 Hz y 100 Hz. Nosotros también vamos a imponer una relación de rechazo modo común mayor a 80 decibeles. Es decir, que nosotros solamente queremos amplificar las señales de modo diferencial. Las de modo común las queremos rechazar, es decir, por ejemplo, los ruidos ambientales. Una impedancia de entrada del amplificador es 5 megaohmios o más. Ahí dice 5M, pero es 5 megaohmios. Una ganancia de modo diferencial de unos 60 dB, o sea, alrededor de 1000 veces. Un acoplamiento entre etapas que sea de corriente alterna y
una amplitud de señal de entrada de alrededor de 1 milivoltio. Esa es la condición. ¿Por qué? A ver si lo tengo acá. Sí. Esta es una señal cardíaca típica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una señal, digamos, cardíaca típica, tiene un complejo, principalmente el QRS, que es este pico de señal, que es la sístole y diástole del corazón, es cuando el corazón está funcionando, está bombeando la sangre. Y este pico entre QRS, que es el máximo, entre R y S, es alrededor de 1 milivoltio. Y el periodo es alrededor de 1 Hz. Entonces esta es la señal que nosotros necesitamos amplificar. Y esa es la señal que nos va a proveer nuestro simulador, que va a estar en Proteus. A ver. Bien, no sé si tienen alguna duda hasta ahora, si no vamos avanzando. Estas son las condiciones de señal, de diseño y la señal que vamos a amplificar. Bien. Las mediciones que vamos a realizar entonces es la respuesta en frecuencia de nuestro sistema, la ganancia y la relación de rechazo modo común. ¿Qué instrumental vamos a necesitar? El osciloscopio virtual de Proteus y un simulador de señales biológicas con el software Proteus versión 8. Eso es importante que lo consigan. Para poder hacer el práctico van a tener que conseguir el Proteus versión 8 porque el circuito está diseñado y guardado en versión 8. Si por ahí usan una versión anterior, capaz que no funciona. No sé si todos tienen la versión 8, si tienen algún problema con eso, si me quieren decir por acá. Pero esa es la... Bien. Cualquier cosa me avisen y vemos cómo hacemos para el software, el que no lo tenga. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para hacer el diseño, lo que vamos a hacer es una selección y vamos a tener dos opciones, ¿no? Que están en el Proteus para simular. El OP07 o el TL081 o 84, ¿no? Ustedes lo que van a tener que realizar es una comparativa entre estos dos operacionales y ustedes decidir y poner en el informe el motivo de por qué eligieron uno o el otro. En la tabla comparativa, entre otros puntos, pueden estar el tipo de tecnología, la impedancia de entrada, la relación de rechazo modo común, la tensión de offset y el precio. Entonces acá, todos estos datos nosotros podemos sacar de la hoja de datos. Por ejemplo, acá, por ejemplo, en el OP07, observamos que la tecnología son, el amplificador diferencial de entrada es de transistores bipolares. En el TL081, por ejemplo, es de transistores tipo JFET, el amplificador diferencial de entrada. La hoja de datos lo muestra al fondo. Acá vemos, ¿no?
vemos que el amplificador diferencial de entrada es con resistores JFET. Esa sería una diferencia que hay entre el TL081 y el OP07. Otro punto de comparativa, que también está en la hoja de datos, puede ser, por ejemplo, la tensión de offset de entrada. Acá vemos que es muy interesante esto, ¿no? En el OP07, la tensión de offset es de 30 microvoltios. Y en el TL081 es de 3 milivoltios. ¿Se acuerdan la diferencia o qué era la tensión de offset de entrada? Es la tensión de error, es decir, cuando las dos entradas están conectadas al mismo potencial, es la tensión que aparece en salida. Claro, exactamente es eso. Entonces, ¿qué convendría que elijamos si solamente nos basáramos en ese parámetro? ¿El OP07 o el TL081? ¿Qué les parece? El que tenga menor offset. El OP07 que tiene menos. Claro, exactamente, justamente. Y justamente miren, acá en la hoja de datos, en la primera página, ¿qué nos dice? Instrumentación. Y el TL081 no habla del tema. No. Es muy ambiguo lo que dice acá, aplicaciones, es muy... Pero acá es muy preciso en lo que se utiliza este tipo de amplificador operacional. Por ejemplo, sensores, instrumentación, termocuplas, puentes. Otro parámetro que podemos ver es la impedancia de entrada. La impedancia de entrada tenía por acá. Acá está, 33 megaohm. Pero miren, acá el TL081 nos dice, si lo veo por acá, acá está, 10 a la 12 ohms, o sea, muchísimo más alta. ¿Por qué se debe esto? Esto se debe por el tipo de tecnología que utiliza. Porque son JFET, claro. Claro, entonces, para este caso, por ejemplo, si uno quisiera una alta impedancia de entrada, sería más conveniente el TL081 que el OP07. O sea, si bien los dos son las dos impedancias son altas, pero el TL081 es bastante más alto. Luego, tenemos la relación de rechazo modo común. Y miren, en el TL081 es de 86 decibelios. Y en el OP07 es bastante más. A ver, acá está, 120 decibelios. Entonces, en este caso, es mejor, obviamente, el OP07. Todo está, digamos, en las hojas de datos y ustedes tienen que decir qué conviene más, qué conviene menos. Pueden corroborar otros parámetros que ahora no se los estoy dando, pero ese sería el trabajo que tienen que hacer acá. Y otro tema que también es muy importante y por ahí no lo vemos mucho en la facu, pero es el precio. Porque si uno está trabajando en una empresa, ¿no? Y les mandan a diseñar un equipo, obviamente que el dueño
o los accionistas o quien sea, va a querer que su equipo sea lo más barato posible y que pueda ganar la mayor cantidad de dinero posible. Entonces, una cosa que nosotros tenemos que saber bien también, y nos van a pedir en el mundo profesional, es el precio. Entonces, ¿cómo podemos hacer para saber cuánto cuesta uno de estos bichos? Podemos entrar en DigiKey. Ya, no sé si lo hemos visto acá en la, acá tengo chat, a ver. Ah, bueno, acá uno de los compañeros puso el Proteus, el link en el Drive. Si lo quieren copiar y pegar para que el que no lo tenga lo baje. Buenísimo. Gracias. Sí, sí, buenísimo. Porque es importante tener el Proteus superior al 8, porque yo tengo acá en casa el 8 y bueno, lo grabo con ese. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Miren, vamos a hacer una comparativa de precios OP07. Vamos acá, instrumentación. Vamos a hacer ya el filtrado. Vamos a poner que sea en forma del encapsulado DIP, que es el pasante. Y aplicamos el filtro, ¿no? Por ejemplo, este cuesta $2.45. Uno solo. Y si yo voy acá y pongo el TL081, vamos a comparar el precio, ¿no? DIP. Miren eso, ¿eh? Uno cuesta 53 centavos y el otro cuesta 2,5. ¿No? Entonces es importante eso, ¿no? Puede ser muy lindo que tenga la tensión de offset y la bajísima o todo, pero si no merita eso, en nuestro diseño comercial no estaría bueno ponerlo, digamos, porque el competidor capaz que pone el TL081 y su equipo es $2 más barato y gana mercado. ¿Se entiende el concepto, no? Sí, sí, en dólares. Así que esas cosas son importantes, yo se las transmito porque muchas veces tuve problemas en el trabajo, porque por ahí uno elegía un componente o un conector que costaba $4 y en otro lado otra marca costaba $3 y había un gran problema. Y bueno, se lo transmito como para que lo tengan como experiencia. Me parece importante eso. Bueno, entonces con esta tabla tendrá que estar en el práctico, digamos, plasmada. Ustedes deciden, nosotros elegimos el OP07 por tal motivo o elegimos el TL081 por cuál motivo. Investigando todos estos parámetros, ¿no? Es importante que sepan estos parámetros porque, bueno, en la hora de los exámenes, los profesores del teórico le dan mucha importancia. Eso también quiero que lo sepan. Esto es muy importante. Cuando rindan, vieron el final y empiezan a tomar, les toman este tipo de preguntas y si la tienen clara, pasan para adelante. Bien. Este es el circuito entonces de un amplificador de instrumentación. Está constituido por 3 operaciones.
En algunos casos ya vienen pastillas que tienen estos 3 operacionales incorporados. Por ejemplo, el INA 118. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero por lo pronto, nosotros tenemos estos 3 operacionales que están constituidos por un amplificador diferencial, y para aumentar la impedancia de entrada, lo que se hizo es colocar oportunamente estos 2 amplificadores operacionales no inversores. ¿Mm? Entonces, ¿cómo saco la función de transferencia? Por lo pronto yo sé que E0, la señal de salida, es la señal diferencia entre E2 y E1, entre E02 y E01, con, digamos, con la ganancia Z4 dividido Z3. Oportunamente yo hago que estas dos impedancias sean iguales y estas dos impedancias sean iguales, para que la función de transferencia del diferenciador quede de esta forma, ¿no? Después, por otro lado, tengo 2 amplificadores no inversores, con una ganancia de E2, entre paréntesis 1, más 2 veces Z2 dividido Z1. Ese 2 que viene porque el amplificador o uno de los amplificadores operacionales de entrada de la mitad de la impedancia de Z1. Entonces, combinando y reemplazando la ecuación 3 y 2 en la 1, me queda la función de transferencia de un amplificador de instrumentación clásico. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Si quieren decirme. Bien. Sigamos entonces. Bueno, las condiciones entonces de diseño que nos habíamos impuesto era un ancho de banda de 0.05 Hz a 100 Hz. Este diseño es posible hacerlo de 2 formas. En esta clase vamos a ver la forma más complicada, la próxima vamos a ver la forma más sencilla, que es con el filtrado incorporado al propio amplificador de instrumentación. Después la otra forma sería poder hacer el filtrado a posterior, o sea, uso resistencias en el amplificador de instrumentación puras y luego uso 2 filtros, un pasalto y un pasabajo. Pero, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno? Obviamente, la primera que vamos a ver ahora es que requiere menos amplificadores operacionales. La segunda forma requiere, en vez de 3, 5 amplificadores operacionales. Y como les dije hace un rato, no es lo mismo comprar 3 amplificadores de instrumentación de $2,5 que comprar 5. De las dos formas funciona, pero obviamente una es la más costosa. Bien, ahora como vamos a ver la primera parte, la primera forma, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como habíamos visto hace un ratito, acá en el circuito está puesto con impedancias, ¿no? Z1, Z2, Z3, Z4. Entonces, a esas impedancias nosotros vamos a reemplazar por redes. A Z1 la vamos a un rato termina la reunión. Les aviso, después nos conectamos.
Sí, puede ser un pasabanda. Puede ser también. Porque en cada uno de los amplificadores operacionales de entrada ve la mitad de la impedancia. Eso se deduce haciendo cálculos matemáticos con la función de transferencia. Bueno, entonces, la tabla de sustitución, entonces, a Z1 la vamos a reemplazar por una resistencia fija. ¿Y qué nos va a dar esta resistencia? Nos va a dar el ajuste de la ganancia. A la resistencia a la impedancia Z2 la vamos a reemplazar por la resistencia R2, que justamente es la que es la realimentación, que es la que combinada con la R1 nos está dando la ganancia. Pero la R1 es la que tiene el trimpo de ajuste de ganancia. Para Z3 vamos a combinarlas con R3 y C3, que nos va a dar el acoplamiento de corriente alterna y bloqueo de continuo. Y luego Z4 es una red que nos da el límite superior de frecuencia. ¿Bien? Entonces vamos a reemplazando estos valores que vamos a ver en la función de transferencia. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar que la función de transferencia va a estar dada por un 0 y 2 polos. Acá me quedó mal, lo voy a arreglar para la próxima, pero tenemos un 0 al origen y un polo que va a estar dado por R3 y C3 y otro polo que va a estar dado por R4 y C4. Entonces aquí tenemos que a partir de esta función de transferencia y el diagrama de Bode de la señal, vamos a acercar un poquito. Nosotros que tenemos que saber que nuestro ancho de banda es o está contemplado entre 0.05 Hz, las frecuencias de menos 3 dB y 100 Hz. Pero los puntos de quiebre de las asíntotas los tenemos que saber, los tenemos que calcular. W3 y W4. ¿Cómo hacemos eso? Partiendo de esta ecuación, que es la ecuación de la recta por dos puntos, donde alfa es la pendiente de la recta y logaritmo de Wn y logaritmo de Wn está dado en logaritmo por el hecho de que hay mucha diferencia entre 0.05 Hz y 100 Hz. Por eso tenemos que usar una escala logarítmica, ¿no? Y A, que es la amplitud o variación. Con respecto, por ejemplo, en este caso, 0 dB, tenemos acá, y caemos a menos 3 dB. Es la diferencia, ¿no? En amplitud. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos la pendiente, por ejemplo, para la frecuencia inferior de 20 dB por década, porque no tenemos polos dobles, ni ceros dobles. Entonces, nosotros decimos que 3 dB va a ser igual a la pendiente por la diferencia que hay entre el logaritmo de W3 menos el logaritmo de W1. W1 es la 2pi por 0.05. W3 lo desconocemos, pero sencillamente despejando W3 podemos llegar al valor de F3.
¿eh? O W3. De igual forma, hacemos con el límite superior. Acá la pendiente es de menos 20 dB por década. Y haciendo cálculos similares, sabiendo que la diferencia son los 3 dB y la pendiente menos 20 dB por década, y conociendo cuánto es de W2, que acá está mal, acá es 628. ¿eh? Eso es 628 porque es 2pi por 100. ¿eh? Entonces, despejando, podemos ya obtener la frecuencia F4, que es 71 Hz, o W4, que es 447.2. Hasta ahí, ¿alguna duda? Si quieren decir. Sí, profe, ahí le escribí por el chat. Ah, Según lo que hemos ahí. visto interior del circuito, en el diagrama asintótico, en la frecuencia del quiebre, tiene un error de sí, un polo menos 3 decibeles con la respuesta real. No sé por qué está proyectando esa asíntota. Ah, acá. Sí, digamos que. A ver, déjame leerlo. Con la respuesta. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. O sea, la frecuencia de quiebre en el diagrama asintótico Mm, eh, es la frecuencia de del menos 3 polo. dB. Sí, que en el diagrama real está, la respuesta real está a 3 decibeles, tiene un error de 3 decibeles. Mm. Entonces, no sé por qué ahí separó omega 1 y omega 3. Claro, porque digamos es donde se proyecta el polo. Bueno, es digamos una aproximación. Vamos a considerarlo. Vos acá una forma de hacer el cálculo de forma, podemos decir, aproximada. O sea, eh, porque vos decís que la frecuencia de menos 3 dB estaría justo en la asíntota. Exactamente. No, digamos que no, porque eso es un cálculo, pero digamos, la respuesta real no está exactamente en la asíntota de los menos 3 dB. Lo que Se necesitan va, es entender una, los circuitos. bueno, yo voy a ver eso en la próxima clase yo les respondo bien la pregunta. Porque Profe, no es digamos porque que, el método que estoy usando ahí es el asintótico, entonces no tiene en cuenta el claro, error y el otro lo que sí claro, tiene en cuenta es el error, la claro, curva no, real. claro, tengo un método asintótico. Claro, pero bueno, está bien. Bien, a ver, bueno, acá entonces, acá están las asíntotas, ¿no? Tenemos los polos y el cero al origen, que nos va dando la respuesta. W3 y W4, donde los tenemos acá, W3, W4, que cae. Bien. Entonces nosotros, recordando la función de transferencia, nosotros tenemos la constante K, que está dada por estos valores, estos y estos. Tenemos a ver, estamos acá. Tenemos el cero al origen. Esta es la constante de la función de transferencia. Tenemos, voy a grabar.
Esta es la constante de la función de transferencia. Tenemos un celo de origen. Tenemos dos polos, P3 y P4, que están dados por R3 y C3, y el otro polo tiene que ver con R4 y C4. Nosotros, por condiciones de diseño, podemos hacer que R3 y R4 sean iguales. Entonces, nosotros podemos deducir de acá que R4 va a ser igual a R3, y estos dos polos o relaciones son prácticamente iguales, si se ve. Entonces, nosotros podemos considerar que C3 y C4 van a tener una diferencia de 1000 veces. O sea, C3 es igual a 1000 veces C4. Reemplazando la ecuación 5 en la ecuación 1, podemos deducir que entonces para una constante K que estamos imponiendo va a ser igual a 1 más 2 veces R2 dividido R1, C3 por R3. O sea, hemos reemplazado a R3 por R4. Despejando esto, que tenemos la relación de C3 por R3, que es 0.4467, podemos despejar a R2. Con esto tenemos la relación que hay entre R2 y R1, que va a estar dada por 21.835 veces. Luego, por condición de diseño, podemos tomar arbitrariamente, me va a decir que grave. Podemos tomar arbitrariamente a C4 igual a 22 nanofarads. Por ahí no están arbitrariamente, pero un valor pequeño, sabiendo que C3 más adelante es 1000 veces más grande que C4. Entonces ya sabemos cuánto vale C3. 22 microfarads. Luego, sabiendo cuánto vale C4, yo puedo deducir ya cuánto cuánto vale R4, despejando, ¿no? Entonces R4 me está dando 100 kilo ohm, y como R3 igual a R4, porque lo hemos, por condición de diseño lo hemos impuesto, también sabemos que R3 igual a 100 kilo ohm. Y sabiendo ahora el valor de R2, asignando un valor de R2 de 100K, podemos saber también cuánto vale R1, la ganancia, para determinar la ganancia de nuestro amplificador de instrumentación. Este valor, 4,5, sí, decime. P3 y P4 son los valores de omega Claro. para la frecuencia. Claro, los polos. Polos, está. Sí, sí. Entonces R1 nos da un valor de 4580 ohm, que en la práctica, y también ustedes en el circuito Protest van a poner un trinput de 10K. Con eso van a hacer el ajuste fino de la ganancia y van a corroborar cómo se comporta en cuanto a la ganancia del amplificador de instrumentación. Entonces, en definitiva, ¿qué nos queda? Que R1 es 4,5K, R2 100K, R3 100K, R4 100K.
C3 22 micro, C4 22 nano. Usualmente todas las resistencias intrínsecas, a excepción de ajuste de ganancia, en los amplificadores de instrumentación son iguales. ¿Mm? Mediante R4 podemos llegar a ajustar si quisiéramos la relación de rechazo modo común. Los capacitores y resistores en los circuitos reales usualmente tienen que ser del 1% de tolerancia o menos. ¿Mm? Pero bueno, nosotros como estamos simulando ese problema no lo vamos a tener. Bien, una vez que ya tenemos calculado digamos, diseñado nuestro amplificador de instrumentación con los valores adecuados, a posterior, una cosa que tenemos que hacer es la medición de la relación de rechazo modo común. ¿Mm? Acá hay un ejemplo para modo común y modo diferencial. Este AI, ¿qué significa? Incluye los tres amplificadores operacionales. Ustedes, por ejemplo, si introducen una ganancia, una señal, por ejemplo, en modo común alta, y a la salida le sale esta pequeña señal, por ejemplo, 75 milivoltios, tenemos una atenuación en modo común. O sea, y en modo diferencial, si nosotros ponemos una pequeña señal en la entrada, se ve amplificada bastante, ¿no? 1000 veces o más. Entonces, nosotros para calcular la razón de rechazo modo común de esta situación, tenemos que la relación de rechazo modo común en decibelios es 20 por el logaritmo de la ganancia de modo diferencial dividido la de modo común. Entonces, en este caso nos da aproximadamente 83 dB, que podría ser más alta, pero bueno, en este ejemplo numérico nos da 83 dB. Esa es una de las mediciones que van a tener que hacer en el trabajo práctico, simular eso. Vamos a ver qué tal sale. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Bien. Otra de las cosas que van a tener que hacer es hacer un barrido en frecuencia del amplificador de instrumentación, de su diseño. Acá ponen un generador común o, dependiendo de cómo utilicen el Proteus, pueden hacer un análisis de frecuencia de su amplificador. Y, por ejemplo, pueden hacer un barrido entre 0.05 Hz, acá yo puse desde 1 Hz, pero desde menos si pudieran, hasta, por ejemplo, 2 kHz. Y ustedes serían los que tendrían que estar llenando la tabla esta. Debería darle una respuesta similar a esta. Profe, creo que el Proteus ya trae incorporado un analizador de Bode. Ah, bueno, sí, lo tiene, de hecho, lo tiene. Esto está un poco, bueno, lo hice en su momento para la parte, si tuviéramos en el laboratorio real, pero si ustedes pueden o lo quieren hacer con el análisis de Bode de Proteus, háganlo, o sea, no hay problema. Pero si pueden medir y poner valores reales acá, de lo que midan, digamos, está piola, ¿no? Bien, esto es como la primera introducción. La clase que viene estaría bueno que ya tengan el Proteus instalado
les voy a dar más cosas sobre el práctico en la próxima clase. Porque lo que hace falta para poder simular esto es un generador de señales cardíacas. Y por suerte tenemos el simulador, el mismo simulador que está en la facultad, lo tenemos simulado en Proteus, con el display, todos los botoncitos, exactamente el mismo. Así que eso se los voy a pasar a la próxima clase y se los voy a enseñar a usar, digamos, desde acá, para que ya empecemos a trabajar. Y ¿Cuál es el simulador que tiene el bueno, Proteus, profe, para saber, de curiosidad? no, no, es que en realidad no lo trae Proteus, es un archivo hecho por mí, digamos, y que lo tengo hace varios años, pero nunca hizo falta hasta que ustedes lo usen, digamos. Pero ahora, bueno, por el tema que tenemos que estar en la casa, no podemos ir a la facultad, les voy a pasar el archivo, les voy a pasar el ex y el software, y todo, les voy a pasar todo para que lo tengan completo el simulador virtual. La próxima clase se los voy a mostrar. O sea, con eso vamos a pasar al frente. ¿No? Bien. ¿Alguna duda con esto? Y ya la próxima clase lo vamos a tener a todos. Bueno, ahora lo que vamos a hablar ya tiene que ver con esto. A ver. El parcial es el 12 de agosto. ¿Les parece bien esa fecha? Si no, la podemos mover. Hablamos ahora de qué les parece esa fecha para que sea el parcial. Está muy bien, profesor. ¿Les parece? Si hay alguno que tenga un inconveniente, que tenga que rendir o hacer algo, que me diga ahora, si tenemos 2 semanas. ¿Alguno no puede o estamos todos de acuerdo con que sea el 12? Sí, profe, Está bien. en Sí. etcétera, ¿qué entraría? Me dice amplificador, operacional, sumador, restaurador, integrador, derivadores. Etcétera. Y sí, sumadores, restadores, puede ser, por ejemplo, certificador. Eso es. Acá pongo rectificador, por ejemplo. Rectificadores y multiplicadores. No sé si Sí, hay otra cosa. multiplicadores. No, multiplicadores no, porque eso no lo vimos. Más de eso, más o menos eso. O sea, sumadores, restadores, diferenciadores. Eso. Ahí está. No, a las 18. Un simulacro. No, el simulacro ya lo tuvimos con el coloquio. Está bien. Y Valentín, ¿vos decís que se puede correr un poco más tarde? Bien. Bien, lo hacemos a las 18. Si 18 y cuarto lo hacemos. 18 y cuarto. Si hay alguno que tiene problemas que no puede llegar por el tiempo, qué sé yo, que me manda un mail y no hay drama, lo empezamos más tarde con él. No hay problema. Bien. Bueno, entonces 18 y cuarto. El 12. Bueno, acá también
Este es el 4R. 4R2, ¿no? Mm, eh, está Axel por ahí, no sé si, bueno, no, acá Sí, creo acá que Axel está, sí, no, pero creo, vos habías aprobado los dos coloquios, ¿no? El coloquio, los tenías aprobados, ¿no? el coloquio no lo hice. El Ah, coloquio está, de... ese es el tema, Sí, sí, no bien, pude hacer a esa hora. ah, bien, bien, ¿cuánto siete? Sí, claro, acá yo tengo que poner hasta ahí. Sí, sí. Muy bien. Bien, eso, después tenemos que ver el tema del coloquio cuando lo puedes hacer. Dale. Bien. ¿Y quién más está? Jesús Parmigani estará por ahí. Jesús está ahí. Bien. Y Petrone está. Fermín está. Bien. Bueno, esos serían los tres que en el 4R2 y faltan los coloquios. Bueno, eso no hay problema con eso, ¿eh? Tenemos tiempo. No se haga, no se alarmen por eso. Sí. El coloquio se puede rendir hasta fin de año. ¿Mm? Y quién más, a ver, tengo acá los coloquios. El 4R1. Ah, acá en el 4R1, Santi Jerónimo, no sé si seguirá estando cursando o no. ¿Alguno sabe algo de Jerónimo? Bien, no sabemos de Jerónimo. Y Kevin, y el grupo número 7, que donde está Arce, Delgado, Olarte y González, ese falta entregar el trabajo práctico 2. O me lo pasaron o no me acuerdo, no sé, ¿están ahí algunos de integrantes del grupo? Acá González, profe. Hola González, sí. Sí, ya lo voy a ver con los chicos. ¿Qué pasó con eso? Bueno, averiguan, así lo podemos hacer. Bien, Y vos el colegio lo habías hecho bien, ¿no? Sí, 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 acá por una razón no puse que sí. Bien. para asustarme nada más. Claro, no, por ahí que es doble pantalla. Bueno, listo. No, está todo Gracias. bien. Está bien, está No, bien. bueno, pero averigüen qué pasó acá porque si me lo reenvían, si me lo envían, que me lo reenvíen de nuevo. Porque por ahí se me puede pasar. A Ok, ver. ok. Y Carla Coronel, no sé si ella creo que falta el coloquio y no sé si seguirá cursando, estará ahí Carla. Bien. Suponemos que no va a cursar más porque estaba con el grupo nuestro y bueno, Ujú. no está en el país tampoco, así que se Ah, dificulta realizar el curso en el horario normal. No, bien. no Bueno, hemos tenido más noticias y bien. aparentemente no sigue. Bueno, de última, decir, mándenle un mail, que no hay problema, todo se puede arreglar a fin de año, Bueno, o sea que no sea esto que no esté en el país, que no sea una condición de que no pueda seguir. perfecto. Gracias. Y, y bueno, Collado, Federico, bueno, no sé si eh, está acá Collado, Federico o no. Bueno, él no lo rindió. Bueno, él no podía rendirlo porque estaba como condicional. Así que bueno, con él el año que viene se verá qué pasa. Por lo pronto tiene aprobado los parciales.
les digo, tiene presentado los trabajos prácticos. Bien. Bueno, ¿qué más iba a decir? Bueno, no sé si tienen alguna duda con esto. También tenemos que ver el tema del trabajo final que se va a hacer este año, porque obviamente que posiblemente el trabajo final sea una simulación completa o un informe de un diseño de alguna cosa, de algún producto o algo que ustedes quieran hacer. Ese también quería hablarles, comentarles de cómo vamos a implementar el trabajo final, porque no lo vamos a poder hacer como se hacía habitualmente. Así que eso, tengan en cuenta de que el trabajo final va a ser posiblemente un informe sobre algún trabajo o desarrollo que ustedes quieran hacer, que tenga que ver con la materia, obviamente. ¿Mm? A ver acá. ¿Mm? El método de evaluación. Bueno, el método de evaluación les voy a comentar más o menos cómo va a ser. Está un poco escrito acá, pero lo que vamos a hacer es dar posiblemente 2 ejercicios que se van a presentar a través de la UV que ustedes van a tener que resolver. O sea, tiene que ver con su alimentación, aplicadores operacionales. Posiblemente sea una tarea que sea un diseño de algún circuito y el cálculo de algún otro circuito. Sean 2 circuitos que tengan que hacer. ¿Mm? Y digamos que si todo sale bien, o sea, ustedes tienen que subir la tarea esa a la universidad virtual. Y al mismo tiempo, para evitar problemas, me tendrán que mandar el trabajo escaneado, o sea, o fotografiado con el celular al correo electrónico. De esa forma se ha estado tomando el final de aplicado. Sí, nos han dicho de que hasta diciembre no va a haber actividad académica y ni siquiera se puede entrar a la facultad. O sea, yo, por ejemplo, yo, aunque quisiera entrar, no puedo, ni tampoco ustedes pueden. Hace falta un permiso especial del rector, creo, para poder entrar. La verdad que es muy lamentable, pero bueno, la situación que estamos. Sí, los ejercicios, digamos que para poder resolver el parcial, tienen que estudiar los ejercicios de la guía de trabajos prácticos de reglamentación, estudiar los ejercicios que están en la parte de integradores, derivadores y haber visto el práctico, tener claro cómo es un sumador, cómo es un restador, cómo es un diferenciador y concepto, ¿no? Para poder resolver, posiblemente se les dé alguna consigna similar a la del trabajo práctico número 2. Y una cosa que quería decir que es importante, el tema de la cámara web. Hay algunos que tengan problemas para poder tener cámara web el día del parcial, porque el día del parcial yo también voy a poner cámara web y la idea es que todos tengamos cámara web puesta el día del parcial. Si hay alguno que tenga problemas para poder estar conectado con la cámara, que me avise, porque si no, todo un tema ese, porque... Profe, yo no tengo cámara web, sino
Tengo el del celular, no sé. si- Claro, a ver. A ver. Es el que estoy usando yo ahora, porque la notebook mía no funciona en la cámara web, no sé por qué. Y después, bueno, investigando en internet, vi que es un programita que es el DroidCam, que anda bien. No sé si lo conocen. No, no lo conozco. Bueno, los que tengan problemas con la cámara web, traten de aprender de este programita que anda bien. A mí me funciona. Así que bueno, sí, digamos que el tema de tener o no apunte está en cada uno, digamos, porque los ejercicios pueden que estén basados, a ver, este, mm, digamos que sí se puede, pero bueno, va a estar en ustedes la resolución del ejercicio, porque va a ser un diseño, posiblemente. O sea, yo no puedo saber o ver en 60 personas si tienen o no la apunta, así que casi lo mismo, ¿no? Profe, me quedó la duda, entonces, ¿puedo usar el celular, o sea, como cámara? O sea, Sí, voy a estar sí, conectado. Ah, bien, bien. sí, vos podés usar. De hecho, yo uso el celular como cámara, porque la cámara de mi notebook no funciona. No sé Ah, por bien, qué. bien. Sí, sí. Se pueden usar. Y el que no lo conocía, pues, investigue sobre esta aplicación, DroidCam, que les va a ser útil. Claro. Sí, sí, desde Zoom. A ver, pero acá, yo me estoy conectando atrás del IP y también se pueden conectar por el USB, me parece. A ver si funciona. Ahí está, ahí estoy haciendo algo. No, estoy dando vueltas. Bueno. Ahí está. A ver. Ahí está, ahí creo que está andando. No sé si me alcanzan a ver. Ahí. Ajá. Ahí está. Sí se ve, profe. Sí, ahí los veo también a ustedes. Así que bueno, ese es con el DriveCam. Así que el que pueda, quien tiene una cámara web, puede usar el DriveCam y anda. Bien. Bueno, entonces la próxima clase, porque vamos a seguir viendo amplificadores de instrumentación, práctico, y los que ya puedan, ya tienen instalado el Proteus, así ya empezamos a elaborar con eso. Les voy a enseñar cómo se usa el software ese, no el Proteus en sí mismo, sino el aparatito, ¿no? Y bueno, por ahora eso es todo. Tienen clase ahora después de teoría, ¿no? Me parece. Sí. Sí, a las 8. A las 8. Empiezan un poco más tarde. Bien. Bueno, entonces esto es todo por ahora. Cualquier duda, como siempre, por mail me mandan y yo voy intentando responder todo. ¿Mm? Y nos estaremos viendo en la próxima clase a las 18:15.
Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe. Yo después yo grabo la clase. A ver, el link de las clases. Mándame un mail y yo te paso el link, Federico. ¿No? Un saludo, profe. Nos vemos. Chao, profe. Chao.